de la mañana y está lista nuestra siguiente invitada, profesor. Sí, se trata de la licenciada Daira Dawson, secretaria ejecutiva de CONAPREDES, que el 23 de septiembre, así pasado mañana, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Licenciada Daira Dawson, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, profesor Cabrera, Flor. Muchas gracias por ofrecernos este espacio para poder compartir con su audiencia sobre esta temática tan importante como lo es todos los flagelos que están alrededor de estos delitos de explotación sexual que afectan principalmente a la niñez, adolescencia y a las víctimas mujeres. Eso le iba a decir, no sé si usted alcanzó a verla, ahora se me olvida en qué país era. Ayer vi una noticia donde desmantelaron toda estructura, no era en Colombia, pero la pareja que se llevaron presa eran una pareja de colombianos, hombre y mujer. La mujer se encargaba de reclutar a las menores y de convencerla. Entonces salen las imágenes, caramba, no me puedo acordar en qué país fue esto, y eran como cubículos habilitados para filmar. Y entonces filmaban a las menores en actos sexuales y todo lo demás. Y esos videos los subían entre las 10 de la noche y las 4 o 5 de la mañana para los abonados. Mira por dónde va esto. Wow. O sea, gente que paga en determinadas cuentas para recibir estos videos. En efecto, profesor, es que dentro de la tipología de la explotación sexual podemos identificar, por ejemplo, el tema de utilizar a las personas menores de edad y a mujeres para relaciones sexuales remuneradas, donde precisamente lo que queremos impulsar en esta semana con la campaña Soy una persona, no un objeto, es tratar de descosificar y de ese reconocimiento de la persona como una víctima y no como un objeto o mercancía de compra y venta, donde definitivamente en este contexto podemos también visibilizar que a través de estas relaciones sexuales remuneradas se encubren estas redes criminales a veces también para utilizar a estas personas menores de edad y someterlas posteriormente a lo que se denomina trata sexual, que creo que es lo que usted está describiendo en estos momentos con la noticia que se evidenció, que creo que era de Colombia precisamente. Nosotros en esta semana, como bien usted lo señaló, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata, y a través de esta campaña, reitero, estamos buscando que la sociedad tome conciencia sobre estos delitos que, reitero nuevamente, quienes más vulnerables se encuentran son los niños, niñas y adolescentes y en altos porcentajes, casi en un 95%, las mujeres. Dentro de este rango de edades y mujeres adultas también. Por lo cual es importante también identificar algunos factores de riesgo que a raíz de la pandemia han evidenciado mucho más la vulnerabilidad de esta población, que es muy curioso, pero su puerta de entrada a ser vulnerables y susceptibles a esta red de explotadores, precisamente en la mayoría de las ocasiones, son abusos sexuales e incestos en sus propias familias de origen, lo que los hacen entrar en ese factor de vulnerabilidad que es captado por estas redes de criminales para victimizarlo. Pero también es importante señalar aquí con relación a cómo la pandemia ha agudizado esta situación. Reportes de Interpol nos señalan, por ejemplo, de que esto ha traído como consecuencia de que como los chicos ahora han tenido que utilizar en mayor grado, no solamente por el tema educativo, sino para socializar el ciberespacio, estas redes criminales utilizan estas rutas para tratar de contactarles, tratar de seducirles, tratar de buscar información acerca de los niños y así poderlos someter no solamente a poder ser víctimas directas de estas situaciones, sino sumar estos chicos a situaciones de sexting, que vemos como conductas de riesgo, que no es más que este intercambio de fotografías, una vez hacen contacto con las chicas o los chicos, haciéndose pasar inclusive por adolescentes, siendo personas adultas, y utilizan esas fotografías, utilizan estas conversaciones para posteriormente extorsionarlos y utilizar estas imágenes
y comercializarlas en la dark web como parte también del otro delito que tenemos dentro del marco de la explotación sexual, que es la pornografía infantil. Ahora, con todos los esfuerzos que procuran hacer las autoridades en este sentido, ¿han bajado la incidencia de casos en Panamá? Bueno, nosotros le podemos decir que hasta el análisis que tenemos de enero del 2018 a el 31 de mayo del 2021, tenemos acumulado alrededor de 1.090 casos, de los cuales evidentemente un 32% se dieron en el 2018, un 24% en el 19, un 25% en el 20, y de lo que hemos contabilizado hasta mayo, 31 de mayo del 2021, tenemos un 19%. Estos casos definitivamente que estamos trabajando desde la comisión, pero también a través del Ministerio Público, que es el que preside esta comisión, de ir siendo más efectivos en el abordaje, no solamente el proceso investigativo, sino también en la asistencia que se le da a las víctimas de este tipo de delitos que requieren un tratamiento especializado, un tratamiento que se sustente en un manejo enfocado en su reconocimiento como seres humanos y en sus derechos humanos. Y se requiere no solamente de lo que hagan las autoridades para evitar este tipo de delitos, sino del compromiso de los padres, de los adultos responsables de estos menores. Exactamente. En eso quisiera puntualizar, Flor, que es muy importante la supervisión de los padres, porque en algunas ocasiones esa falta de contacto, esa falta de acercamiento con los padres a sus hijos e hijas, es lo que les hace vulnerables a que ellos puedan establecer este tipo de comunicaciones con personas ajenas que quedan susceptibles los chicos de caer en estas situaciones, ya que reitero que en muchas ocasiones estas personas que son adultas se encubren a través de la figura de otros congéneres como ellos, como adolescentes o como niños, inclusive se meten en las redes donde se comparten juegos de video, por ejemplo, o se comparten algunas otras actividades de carácter infantil o de carácter adolescente, donde estos chicos crean un contacto, ya que no tienen ese acercamiento porque tal vez papá y mamá, que es real, tienen que trabajar arduamente y cuando llegan a casa no tienen tiempo para ofrecer ese espacio, poder dialogar con los hijos, preguntar con quiénes hablan, quiénes son sus amigos. Esto es fundamental, además de quienes tienen acceso, poder establecer en las plataformas electrónicas o dispositivos que tengan en casa algunos controles parentales para poder monitorear con quién se relacionan los hijos a través del ciberespacio, por ejemplo. Que esa es gran parte del problema, que los papás con tal de que muchos de los hijos no los molesten o que se entretengan en algo mientras ellos están haciendo otra cosa, les sueltan la tablet, el celular y no están pendientes de qué es lo que están viendo sus hijos. Sí, eso es altamente delicado. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que están en las zonas de riesgo urbanos marginales, y ahora con este boom que se dio a raíz de la pandemia, de que se utilizan más los dispositivos electrónicos fundamentalmente para los temas educativos, muchos de esos chicos que manejan ahora celulares, donde se hace un poco más complejo tal vez para estos padres que a lo mejor no tienen tampoco el conocimiento tecnológico ni la educación de poder establecer esos controles, quedan a la discrecionalidad si no hay supervisión en la utilización de los mismos, de poder conectarse a través de redes sociales con este tipo de personas que, reitero, se encubren como adolescentes o como niños para poder acceder a ellos, vulnerabilizarlos y utilizarlos dentro del marco de las redes que comercializan este tipo de situaciones. ¿Cuán alta o cuán baja es la incidencia de estos casos en Panamá? Bueno, nosotros podemos afirmar que es una incidencia bastante considerable, dado que, por ejemplo, las provincias que más alto puntúan, que hemos encontrado muchos más casos en estos momentos, son las provincias de Panamá y las provincias de Panamá Oeste, donde hemos focalizado un poco más de casos en este sentido de explotación sexual. Y dentro del área indígena, que nos llama poderosamente la atención, si bien es cierto, no tenemos una alta incidencia de casos, pero sí llama la atención, por ejemplo, que en áreas comarcales como la Nove Buclé y la comarca en Veraguanán tenemos casos vinculados a estos posibles tipologías de explotación sexual.
Me dice aquí nuestro compañero periodista Sergio Rivera que este fin de semana Caracol Televisión estrenó una pieza periodística que tiene que ver justamente con este tema. No sé si usted alcanzó a verlo. Y era, la investigación fue desarrollada entre Panamá y Colombia. Colombianas y venezolanas captadas en la frontera traídas a Panamá para explotarlas. Eso fue este fin de semana en Caracol Televisión. Sí, definitivamente eso está asociado, profesor Cabrera, a ese tipo penal de trata sexual. Dentro del gran espectro de la trata de personas, hay una variante que es la trata sexual, que es la captura de estas personas, algunas adolescentes, otras mujeres adultas pero jóvenes, quienes a través del engaño, con ser modelos o inclusive ofreciéndole trabajos como servicio doméstico, cuidar niños, son captadas por estas redes y traídas bajo engaño, y posteriormente cuando llegan al lugar en el cual son víctimas de esta explotación, se les quita el pasaporte, se les priva de libertad, se les amenaza en muchas ocasiones con hacerle daño a sus familiares que están en sus países de origen, y esto es lo que preserva que estas redes criminales manejen y mantengan a estas personas inmersas en esta situación. Además que en el caso de personas menores de edad, como usted lo vio en el reportaje que creo que usted está señalando, se utiliza como recurso hacerlas adictas a los narcóticos para que ellas puedan facilitar un poco más esa comercialización que hacen de la venta de sus cuerpos en estos espacios. Es por eso que nuestra campaña Soy Persona No Un Objeto trata de impulsar de que las personas se vean que son seres humanos que merecen respeto, seres humanos que merecen protección y no son mercancía para comercializar ni vender al mejor postor. Y mucho menos que niños, niñas y adolescentes caigan en manos de estos mercaderes de inocencia, porque definitivamente una persona que es víctima de explotación sexual es una persona que su vida ya no va a ser la misma y que tiene que aprender a vivir con este nivel de trauma al cual ha sido sometido, que en algunas ocasiones se equiparan a las situaciones de esclavitud y de crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para estas personas que llegan a caer en manos de estos delincuentes o que se están dando cuenta de que van a caer en manos de esta gente o que ya cayeron, que es difícil o quizás un poco más difícil poder dar la alerta a las autoridades? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Definitivamente que cuando ya están dentro de la situación es muy difícil, Flor, porque estamos hablando de redes criminales, de crimen organizado que tienen toda una estructura que les mantiene dentro de. Sin embargo, lo que podemos hacer a través de nuestras comunidades, a través de nuestros sistemas familiares, es poder alertar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, sobre cuáles son estos factores de riesgo. El hecho, por ejemplo, de si personas se le acercan a través de las redes sociales o a través del ciberespacio, ofreciéndole alguna prebenda, alguna situación de que si yo te compro un celular, te puedo comprar algo de ropa, si tú me acompañas o si tú conversas con tal persona, o también la situación de tratar de que los niños estén más alertas de si personas extrañas se les acercan en sus comunidades a solicitarle que les acompañen a algún sitio o hacerle preguntas muy personales sobre dónde viven, con quién viven, si mamá y papá siempre están en casa, que son preguntas que se asocian a esos factores de riesgo que identifican este tipo de redes criminales para establecer qué niños o niñas o adolescentes están en una situación de vulnerabilidad y de desprotección para poder entonces operar y captar a este tipo de población. Que, reitero, el tema de que en las familias se acerquen más a sus hijos, conversen más con sus hijos, entiendan qué es lo que hacen los hijos, con quién comparten, es fundamental y crucial.
más aún ahora que nos hemos volcado a raíz de la pandemia a vivir a través del ciberespacio por el poco contacto físico que podemos tener nosotros por las restricciones de la pandemia que estamos viviendo, donde nuestros niños, niñas y adolescentes se ven abocados a socializar a través de estos medios electrónicos y de estas redes sociales. Bueno, allí tienen ustedes la información. ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo de la pena a aquellas personas que encuentran responsables de estos delitos? Un máximo de alrededor de unos, tengo entendido que se hizo una reforma recientemente, creo que está alrededor de unos 8 o 10 años, no lo recuerdo en estos momentos. Sin embargo, se hizo una modificación y una ampliación de estas penas, precisamente buscando esa importancia de ser más eficientes y certeros en el castigo de este tipo de delitos, porque reiteramos, son delitos de alto nivel que involucran al crimen organizado, que involucran situaciones en donde se vulnerabiliza, se flagela, se lastima en grado sumo a esta población, y que las principales víctimas son las personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes y mujeres fundamentalmente jóvenes. 10 años. Y no se puede reemplazar la pena, no tiene de que rebaja por tercera parte de la condena, nada de eso, ¿o sí? No, no. No, estos son crímenes verdaderamente lesivos que de por vida generan un daño en estas víctimas que es, como reitero, irreparable, y que las víctimas tienen que aprender a vivir con esto. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque hace, profe, no sé, hace un poco más antes de la pandemia, que hubo un caso de una niña violada por un adulto y que le sustituyeron la pena. Creo que eso fue como por Santiago. No sé si la licenciada recuerda el caso. Bueno, ahí tenemos que hacer una diferencia, Flor. Ajá. Una cosa son los delitos de explotación sexual, donde están tipificados, como les mencioné, pornografía infantil, relaciones sexuales remuneradas. Los daños son los mismos, ¿no? Habría que hacer cambios en la ley. Pero estas otros tipos de delitos que se encuadran dentro de los delitos sexuales tienen otro manejo que está fuera del alcance de la ley 16, que es solamente para tipificar los delitos de explotación sexual, que están vinculados con el crimen organizado. Ahí es donde habría que hacer cambios, porque al final los daños al niño o a la niña serían exactamente los mismos. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. A nivel de cuál es el daño que se le genera a la víctima, que si usted me pregunta, para mí son sobrevivientes, porque son personas que han tenido la resiliencia y la entereza de poder sobrevivir a una situación de un trauma severo, altamente severo, donde los efectos son irreparables, pero se puede aprender a vivir con esto y se puede continuar creciendo como ser humano. Bueno, le agradezco a la licenciada Daira Dawson habernos puesto sobre la mesa este tema, que creo que cada cierto tiempo hay que hablar de él. Eso le iba a decir, que no se puede dejar de lado. No, así es, hay otros temas del país también, pero este tipo de temas que no solamente por el delito, sino como dice la licenciada Dawson, el tipo de delito como marca a esas criaturas para el resto de sus vidas, y por eso cada cierto tiempo sí hay que hablar de esto para hacer los respectivos llamados de atención, ¿no?, dentro de la sociedad. Bueno, les agradezco nuevamente el espacio. Invitamos pues a que se sumen, que vamos a estar promocionando esta campaña con el hashtag Soy una persona, no un objeto, para que la población en general tome conciencia y puedan denunciar a los números que nosotros estamos promoviendo en el Ministerio Público, para que se pueda denunciar este flagelo que, reitero, desbasta a sus víctimas. Sin embargo, es posible seguir adelante a pesar de la magnitud del daño si se le da la atención y si se le apoya a las víctimas a que aprendan a vivir con lo ocurrido. Gracias, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno. 8:56 minutos, señor Miguel, vamos al cambio y al minuto.